Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le dijimos que teníamos una sorpresa y no le engañamos. Está Luisa María Alcalde con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Encantados. Bueno, estrenando programa. Ya es el quinto. Ya es el quinto. Pero no hay quinto malo. Pero no hay quinto malo. Con Así usted es. aquí de invitada Muchas gracias. en Los Periodistas. Adelante, Luisa. Gracias, y vamos gracias. a platicar. La verdad, pues sí, hay varios temas, ¿no? Muchos Sí. temas. La verdad que sí. Fíjese que Álvaro ha conversado con usted en Los Periodistas en un par de ocasiones. Yo en una ocasión. La última vez me lamenté no haber estado porque fue cuando Luisa María Alcalde se destapa en tu programa, Álvaro, contigo. Pues ahí manifestó el Claro, deseo es verdad. de buscar De la participar. presidencia de Morena. Fue un poco antes pues todavía en calidad de secretaria de Gobernación. Así es. Y luego viene septiembre, que es el Congreso Nacional de Morena. Fue el 22 de septiembre. Sí. El 1 de octubre tomas Tomamos posesión. posesión. El mismo día también que la presidenta Claudia Sheinbaum toma posesión de la presidencia de la República. Pues no, ya han pasado 6 meses desde entonces Ya. y hay en 6 meses asuntos relevantes en materia de política. Ahora ya no solamente de política, desde la política del gobierno federal, sino la política partidaria. Así es, sí, así fue, me acuerdo perfectamente que en tu programa ahí estuvimos Sí. hablando de ¿te interesaría o no irte a Morena? Y yo dije, sí me interesaría, sería un honor, así fue. Yo me quedé en aquella conversación. Te vas que de tuvimos. vacaciones. Me fui de vacaciones. ¿Por Andabas qué? de vacaciones, Sí. por eso. Me quedé yo en aquella ocasión con ganas de preguntarle, Luisa, porque creo que no se ha contado mucho en público. Sí, Toda la historia con el presidente López Obrador, suya. ok. Porque usted tiene oportunidades en el sexenio anterior que una persona, digamos, normal no tiene en toda su vida. Son oportunidades muy puntuales. Y la pregunta es, ¿en qué momento y cómo fue la construcción de la relación con el presidente López Obrador? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo se ven por primera vez? Mira, tiene tiempo. En 2011, recordaremos que en aquel entonces se estaba conformando Morena como un movimiento social, todavía no como partido político. Y me toca a mí en 2011 conocer al presidente. Él me llama en alguna ocasión. Y después de estar platicando, yo estaba justo graduándome de la carrera de Derecho y bueno, ya tenía yo tiempo en el movimiento, o sea, más o menos de manera informal, desde el fraude, incluso antes, desde el desafuero, pues había estado como muy cercana al movimiento, al presidente López Obrador, entonces jefe de gobierno. Mi madre había trabajado con Claro. él Sí, en en su la gobierno, Contraloría. en la Contraloría. Entonces, todo eso me permitía conocer muy de cerca su proyecto. Entonces, había estado participando, él sabe de mí y me llama más o menos como en 2011 y me propone... ¿Le llama por teléfono? ¿Le marca? No, según Alguien recuerdo, le marca. según recuerdo a través de mi mamá, de mi madre, me dice, quiere verte. Y me acuerdo que voy a la Roma y ahí por primera vez En la tuvimos- casa de San Luis Potosí. en San Luis Potosí, ¿se Ah, acuerdan, no? Esta casa sí, claro. hermosa ahí en la esquina. Ahí llego, por primera vez me toca hablar personalmente con él y poquito tiempo después de eso, ahí justo estuvimos platicando qué estás haciendo, métete más al movimiento y poco tiempo después de eso me propone que me incorporara ya como la representante de jóvenes y hacer organización llamando a los jóvenes a participar alrededor del país. Entonces, el 1 de octubre de 2011, cuando se conforma Morena como asociación civil, ahí me nombran a mí como representante de jóvenes y estudiantes. Y se gesta un movimiento muy bonito, la verdad, porque había jóvenes en todo el país, en toda la República.
Y fuimos armando pues comités estatales en las universidades y ahí empieza como digamos, mi camino mucho más cercano al proyecto del presidente López Obrador, ¿no? Y ya después de ahí me propone para irme a la Cámara de Diputados. Fui diputada federal en 2012, 2015, que ¿Qué edad fue... tenía en ese momento? Diputada Yo tenía 24 años. Y fue traumático, porque estamos hablando de la última etapa de Calderón y la primera etapa de Peña Nieto. Fue el Pacto por México. Fue donde se inventaron, en esa legislatura es donde se inventaron los moches. Es la legislatura más corrupta, muy probablemente, de nuestros tiempos. ¿No estuvo como compañero diputado el diputado Ricardo Anaya, hoy senador? Sí, por supuesto. Sí, Ricardo Anaya era diputado en esa legislatura. Presidió la mesa directiva. Presidió la mesa directiva. Beltrones era el coordinador del PRI. Era un prismo, pues aquello gigantesco. Sí, claro. Y bueno, pues con las prácticas priistas al puro estilo, ¿no? ¿No fue la vez en que te rodearon de mujeres Sí, ¿te acuerdas? diputadas del PRI enviadas por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, de la bancada, sin embargo, tú no eras del PRD? No, en ese momento no existía Morena. Los partidos que habían llevado al presidente como propuesta, pues era PRD, En Movimiento 2012. Ciudadano Y y el Partido Partido del del Trabajo. Entonces, nosotros que éramos propuestas de Morena, ya como asociación civil, nos tocó, unos estaban en el PRD, otros estaban en el Partido del Trabajo y otros estábamos en Movimiento Ciudadano. Entonces, a mí me tocó estar en Movimiento Ciudadano. A ver, déjeme... Nunca militando ahí, simplemente No. como un acuerdo. Como un acuerdo. Para exacto. llegar a la Cámara de Diputados. Después nos toca a nosotros, yo estando en esa legislatura, formar Morena. Entonces, en realidad, es que casi al final de esa legislatura hicimos el primer grupo parlamentario de Morena, que éramos, si no mal recuerdo, 5 diputados. 5. ¿Quién era el coordinador? Ricardo Monreal. Para que veas. Ándele. A ver, déjeme, voy un poquito más atrás porque no hemos platicado estos temas. A lo mejor la gente ni los conoce. Usted viene de una familia de sindicalistas. Así es. Laboristas. Así es. O sea, padre y madre estamos hablando de personajes que han estado muy involucrados con el sector laboral. Sí. ¿Qué es crecer y de izquierda, obviamente, pero qué es crecer en un mundo de derechas? Un país de derechas, una ciudad de derechas, porque ellos vienen de Chihuahua, su madre es de Chihuahua, que es las derechas, los dos. ¿Qué es crecer en un hogar de izquierdas en un mundo plenamente de derechas, Luisa? Pues fue fundamental en mi formación. Nosotros, mi hermana y yo, desde pequeñas, cada 1 de mayo acompañamos las manifestaciones, estamos muy cercanas a la labor que hacían mis papás en el Frente Auténtico del Trabajo, que en realidad lo que ellos y a lo que se dedicaba esta organización era hacer conciencia y a capacitar a trabajadores para la formación de sindicatos reales, independientes, siempre en la lucha por la democracia sindical, por la contratación colectiva auténtica, siempre muy cercano a los trabajadores, a sus luchas, huelgas. Entonces, todo eso me tocó pues vivirlo desde pequeñita. Y cómo es la vida, que finalmente, muchos años después, me da la vida la oportunidad de estar en la Secretaría del Trabajo y llevar a cabo la reforma para democratizar el mundo del trabajo. ¿Y se acuerda usted de su primera marcha del Día del Trabajo? Híjole, pues no me acuerdo. ¿Qué edad tendría? Muy probablemente 1 año, porque yo creo que todos los años desde que nacimos nos llevaban. Me acordé porque... Tengo unas fotos increíbles, así de 3, 4 años, llevando unas pancartas de el derecho de las mujeres trabajadoras. La verdad que muy buenos recuerdos. El Frente Auténtico del Trabajo es una formación muy peculiar, porque no es solamente
tiene un radical compromiso con los derechos laborales de los trabajadores y con un abogado como Arturo, alcalde Justiniani, laborista toda su vida, pero su madre y su madre. Pero el FAT tiene un componente religioso asociado a las comunidades eclesiales de base, al catolicismo revolucionario, transformador. ¿Qué tanto también, qué tanta cercanía tuviste, Luisa, con la religión al mismo tiempo que en la lucha sindical de tus padres? No mucho, esos fueron los orígenes, pero ya después, digamos, toma su propio rumbo. Entonces, en realidad no nos toca tanto esta parte religiosa. Más bien, sí, el acompañar a nuestros papás, pues en todos los fines de semana había muchos congresos, ahí en el propio FAT, pues había una capacitación constante y varias luchas, pero no recuerdo yo una vinculación, por lo menos en lo que nos tocó a nosotros vivirlo, pero sí son esos orígenes, ¿no? Finalmente, es cierto. Voy a dar un brinco ahora hasta el 22 de septiembre del 2024. Usted fue electa presidenta de Morena y dice una primera frase que se la leo textual. Se cumplirá la profecía de Andrés Manuel López Obrador. México tendrá la mejor presidenta del mundo y Morena seguirá su rumbo y se convertirá también en el mejor partido del mundo, ni más ni menos. Y la pregunta obligada es, ¿a poco Morena ya es el partido político, el mejor partido político del mundo? Pues yo considero que es un partido que hoy encuentra la posibilidad de representarse por millones. Yo creo que es el partido que ha logrado mantener la esperanza en este país, que a partir de su fundación por parte del presidente López Obrador abrió un camino en México que parecía imposible, de transformación, de cambio de régimen por completo, de establecer reglas democráticas y gobiernos que realmente vean y gobiernen para la gente. Yo creo que hoy Morena es un partido que aglutina a millones de mujeres y millones de hombres alrededor del país, y también creo que es un ejemplo en el mundo. Nos toca a nosotros, ahora que estamos en Morena, ver cuál es esa curiosidad que existe alrededor del mundo, de las izquierdas sobre todo, alrededor del mundo, que voltean a ver a Morena y dicen, ¿cómo le han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? El mundo se mueve a las derechas y luego el mundo se mueve a las haciendo? derechas. ¿Qué está sucediendo en México? ¿Cómo es posible que un partido haya logrado ese crecimiento en tan poco tiempo y que hoy pues esté, digamos, respaldando y abanderando sin duda a la mejor presidenta del mundo? Entonces, por ahí, o sea, creo que sí vamos caminando en ese camino, en ese rumbo. También se propuso Morena y usted como presidenta, tú como presidenta, Luisa, afiliar a 10 millones de Así mexicanos. 10 millones de mexicanos. ¿Cuántos, después de 6 meses de gestión, llevan afiliados? Tenemos 50 segundos. 5 millones. Ya 5 millones. 5 millones. La mitad ya de la meta cumplida. Y esto habla precisamente del interés que existe de la gente de pertenecer a nuestro movimiento, de formar parte, de afiliarse, de credencializarse, pero sobre todo de participar de manera mucho más activa en las decisiones del partido. Va a venir una pregunta incómoda después de esos 5 millones, pero nos vamos a ir a un corte. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿cómo le hacen con los filtros? 5 millones es un montón de gente que vas a meter a un partido. ¿Y los filtros, cómo lo haces? Pero vamos a ir a un corte muy, muy breve. Estamos con Luisa Alcalde, aquí en Los Periodistas, en Canal 11. Volvemos.
Lo que pasa es que dejé una pregunta a medias, o más bien la hicimos como en partes. La pregunta era, dice Álvaro, oiga, se propusieron afiliar a 10 millones, ya llevan 5. Y lo que sigue es preguntarle, ¿cómo le hacen para evitar que entren corruptos, oportunistas, truculentos, una cantidad de gente que pues, quieres que mejor se queden en otra fuerza política? ¿Cómo le hacen? ¿Cuáles son los filtros, Luisa? Bueno, lo que nos propusimos es abrir a Morena para hacer un partido de base. Eso significa que cualquier mujer u hombre que quiera pertenecer a nuestro movimiento lo pudiera hacer, porque imagínense ustedes si 36 millones de personas votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros recibimos un padrón de cerca de 2,5 millones de afiliados. Entonces, hay mucha gente que confía en nuestro proyecto y que quería formar parte de Morena, no había tenido esa oportunidad. Por eso decidimos abramos Morena. Y significa afiliar, sí, pero no solo afiliar. Después de este proceso de afiliación vamos a entrar en un proceso todavía, digamos, más importante, diría yo, en términos organizativos, que es hacer un comité en cada una de las más de 70,000 secciones electorales. Correcto. Eso lo hicimos con el presidente. Entonces, no creo que el derecho de admisión, hablando en general, por supuesto que hay algunas personas y personajes que sí, lo hemos vivido y la propia Comisión de Honestidad y Justicia hace su chamba en ese sentido. Pero en general la idea es abrir a nuestro movimiento. Entonces ahí no es donde está ese filtro. ¿Dónde es donde debemos ser muy cuidadosos? Bueno, una cosa es afiliarte, otra muy distinta ya es representarnos en alguna responsabilidad. Entonces ahí sí, por supuesto que se tiene que tener todo el cuidado para mantener nuestro proyecto como lo que es, un proyecto que representa honestidad, mística, congruencia, ¿no? Amor al pueblo. Entonces, ahí es donde es muy importante siempre, uno, ser muy autocríticos y ser muy cuidadosos en que nuestras gobernadoras, gobernadores, presidentas, presidentes municipales, diputadas, diputados, senadores, sean congruentes con el proyecto de Morena. Y siempre, siempre sepan que Morena lo creamos para transformar al país, no para llegar a los cargos y para tener mayorías, no, realmente es para cambiar nuestro país y para lograr menor desigualdad, menor pobreza, un México para todas y para todos donde se respeten los derechos, como lo hemos venido viendo pues al cabo ya de 7 años de gobiernos de Morena, ¿no? Sí. Alejandro Páez y tu servidor hemos recorrido prácticamente todos los estados de la República por razón de las presentaciones de nuestros libros, los 3 que hemos escrito juntos. Y normalmente quienes asisten a las presentaciones pues son simpatizantes del movimiento fundado por López Obrador y muchos fundadores de Morena. La queja es que Morena se está descomponiendo y que muchos oportunistas, muchos advenedizos son los que están acaparando no solamente las candidaturas de representación popular, sino las candidaturas a gobiernos municipales, estatales. Y que los gobernadores donde gobiernan Morena y sus aliados se han convertido, como lo fueron con el PRI y con el PAN, en los jefes máximos en sus estados y también de Morena. ¿Cuál es el diagnóstico realmente que existe de ese oportunismo y de esa no comunión con los principios de Morena? Mira, yo lo que creo, y como lo planteaba siempre el presidente López Obrador, es que se requiere apertura, ¿no? Apertura sin duda, pero siempre con una condición. Quien llegue, no importa si viene de filas de otros partidos, del PRI, del PAN o de algún otro partido, llega a sumar a nuestro proyecto. Lo que no se claudica nunca es el proyecto.
Entonces, no es que se negocie el proyecto para que tú te sumes. Bueno, súmate y nosotros ya no realizaremos la reforma tal. No, si te vas a sumar es para sumar a los proyectos de transformación. Entonces, esa es la condición. ¿Se van a venir a Morena? Sí, nada más que el proyecto no claudica. Es seguir avanzando en términos de derechos y seguir avanzando en la transformación. Entonces, creo que ahí es muy importante siempre tener ese matiz, ¿verdad? Porque si no, entonces uno empieza pues a dudar y quizá a convertirse en un partido pequeño, ¿no? Por decir, no vamos a sumar a nadie más, no vamos a incluir a nadie más. Hemos logrado lo que hemos logrado gracias a que este es un movimiento plural en todos los sentidos, o sea, y que ha abierto las puertas a gente que quiere cambiar a nuestro país, a sumarse y ganar las elecciones. Hay gobiernos estatales donde se dice, son tan plurales que hasta militantes de Morena hay. Durango. El gobierno Sí. de Alfonso Durazo, por cierto, presidente Sonora. de Sonora. Es tan plural el gobierno de Durazo en Sonora que hasta miembros de Morena tiene. Que es presidente. O el de San Luis. Lo de San Luis es como, pues es muy raro lo que pasa en San Luis porque tienen un gobernador del Partido Verde, que ya el Partido Verde por sí huele siempre muy mal, de años atrás. Pero tienes un gobernador del Partido Verde que ha venido desplazando, Luisa, a Morena, haciéndolo a un lado. Ahí es donde la pregunta cabe es, ¿cómo le hacen para conciliar con las alianzas? Porque si te sale uno malo, ¿cómo lo haces a un lado? Claro. No, a ver, las alianzas han sido fundamentales y son importantes. Eso ha permitido, por ejemplo, las reformas constitucionales. O sea, gracias a que tenemos la alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, tenemos 2/3 partes y eso ha permitido, pues, que por ejemplo, que los programas sociales hoy estén en la Constitución, sí. La reforma al Poder Judicial, correcto, sí. La reforma energética, la reforma a pensiones. Entonces, todo eso se ha permitido gracias a esas alianzas. Sin duda, pues eso no significa que se claudique ahí, por ejemplo, en San Luis Potosí, se sigue construyendo el movimiento, pero pues siempre con este diálogo y estas alianzas que son muy importantes. Yo lo que creo, y sí percibo también que de repente puede haber ciertas molestias, ¿no? Por ejemplo, de que llegue alguien que no esté bien visto o que venía de otras filas. Aquí lo importante, y creo que es el momento más importante para Morena, de institucionalizar sus procesos. Somos un partido tan grande que lo que requerimos nosotros es mucha unidad, pero también tener reglas claras, procedimientos claros. Que yo no estoy de acuerdo con que tal persona se sume a Morena. Perfecto, se puede plantear. Este es el mecanismo. Pero ¿cuál es el mecanismo para plantearlo? En la Comisión de Honestidad y Justicia yo considero que tal persona no debe pertenecer a nuestro movimiento y estos son los motivos. Por su biografía, digamos. Exacto. Es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro. O, por ejemplo, tengo diferencias con un compañero en mi estado. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De que salgan a los medios a denostarse unos a otros? ¿Fomentar la división? ¿O puedo procesar esas divisiones? ¿O esos más bien desencuentros o inconformidades a través de la Comisión de Honestidad e Justicia? Entonces, eso es lo que hemos nosotros tratado de plantear. Es decir, en la medida en la que crecemos, pues también es verdad que se requiere cada vez mayores mecanismos. Hay más gente, se aumenta la posibilidad de que haya problemáticas. Bueno, tener muy claro cuáles son nuestros mecanismos para poder dirimir esas diferencias. Diferencias hay precisamente porque somos un movimiento
no solo muy grande, sino muy plural. Entonces, no debe asustarnos que existan esas diferencias. Incluso en temas importantes puede haber debate, pero el tema es que tengamos claridad en las reglas, ¿no? Por ejemplo, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Este planteamiento que hace de presentar una carta para... ¿Ya la envió, por cierto? No, me parece que la va a enviar mañana, lunes. Eso anunció que le iba a enviar mañana lunes. Obviamente, pues nosotros estamos a la espera porque van a ser fundamentales esos planteamientos. Ella es nuestra dirigente, digamos. Claro que tiene hoy, dado que es presidenta de México, tiene una licencia, pero es fundamental lo que vaya a plantear. Tiene el bastón de mando. Tiene el bastón de mando. Por decirlo de manera figurada. Sin duda. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reglas claras para el proceso del 2027, ¿no? Va a haber una elección muy importante, 17 gubernaturas, y hoy tenemos, claro, muchas compañeras y compañeros que van a querer participar en ese proceso. ¿Es válido? Sin duda. ¿Es legítimo tener interés de ser gobernador o gobernadora o diputado o diputada? Sin lugar a dudas. Hay que trabajar, sí, pero siempre hay que regresar a nuestros orígenes. El trabajo en Morena es casa por casa, el trabajo en Morena no es la opulencia, no son los espectaculares, no son... Eso. A ver, Luisa, le preguntan aquí y están insistiendo mucho en el tema justamente ese. Y es importante porque si es audiencia muy viva. Le preguntan, por ejemplo, a ver, hay que aclarar bien el tema de Andrea Chávez, qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que sucedió, esto de las ambulancias, ya lo hemos platicado aquí mismo. Le pregunta a usted, ¿y cómo se va a detener que se adelanten a los procesos? Le preguntan a usted. Aquí. Precisamente por eso vamos a realizar este Consejo Nacional. Vamos a tener Consejo Nacional a principios de mayo, o sea, en unas semanas. ¿Qué vamos a discutir ahí? ¿O cuál es el planteamiento? Uno, pongamos reglas claras sobre el proceso para que no haya este tipo de diferencias. ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Cuándo son los tiempos? Llamemos a todas y a todos los que quieren participar a decir, lo primero es respetar los tiempos internos de nuestro proceso de selección de candidatos. Y luego, no solamente en términos de tiempo, sino qué tipo de cosas sí son válidas y qué no. Los grandes espectaculares, o por ejemplo, y no es el caso específico solo de Andrea, en general, la idea es que haya piso parejo, que haya reglas claras, por ejemplo, que si en el transporte se puede tener la imagen de uno de los futuros candidatos. Todo ese actuar ético y moral es lo que vamos a discutir, porque los que formamos parte de Morena tenemos una responsabilidad ética y moral que es cuidar a Morena. O sea, a nosotros nos toca cuidar este movimiento de transformación. Si nosotros, por nuestra actuación, vamos dinamitando poquito a poquito Morena, ¿qué le queda a este país? Por Dios, que el PRI, el PAN, el PRIAN son una posibilidad, no. La única posibilidad es Morena y por eso los dirigentes nos toca esta responsabilidad fundamental de en todo momento decir alto en el camino. Pongamos las reglas claras, qué se puede y qué no se puede, y entonces sí, una vez puestas estas reglas, quien falte a ese acuerdo tomado entre todos, entonces sí, puede haber consecuencias y sanciones. El presidente hace 6 años, el presidente López Obrador hace 6 años, coincide con la carta de la presidenta que está a punto de llegar, le dice usted, hablaba sin más, les dice, ¿saben qué? Si se corrompe Morena, lo que voy a hacer es no solamente desafiliarme, sino les voy a pedir el logotipo. Así es. Les voy a decir, échenme, porque eso se construyó para otra cosa. Vamos hay muchísimas más preguntas del público. Nos vamos a ir a un brevísimo corte cuando son las 7 de la tarde con 16 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, porque sí vale la pena, Luisa, recordar que sí hay momentos de quiebre dentro de Morena, donde la tentación de la corrupción es alta. Y entonces llega un momento en que las dirigencias dicen, a ver,
tranquilos momentos. Hay que resolver esto y luego seguimos a la siguiente etapa. Vamos a un corte. Estamos con Luis Alcalde. Volvemos. Bueno, estamos de regreso con Luisa María Alcalde, a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Y allá en vivo, para que vean que sí estamos completamente en vivo, hay preguntas del público. Directamente, vámonos hasta allá. Hola. Adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Una pregunta para la presidenta. Presidenta, ¿qué importancia hay en el partido, siendo un partido relativamente nuevo, el reforzar la memoria, principalmente para los jóvenes que ya nacieron con el poder, que ya estamos dentro de la presidencia? Digo yo porque como yo también soy parte del movimiento, como participando. ¿Qué importante es la memoria? Una, para que no haya la repetición de cosas tan atroces como el 68, el Halconazo, Atenco, entre tantas cosas, y formar una identidad con los más jóvenes que ya nacieron o están creciendo en este proceso, que ya estamos en el poder vaya o el poder vaya del partido, para que haya un reforzamiento de la identidad, para que estos jóvenes que están ahorita pues 15, 20, 30 años sean las personas que soporten el movimiento de aquí a futuras décadas. Muchas gracias. Hijo, fundamental. A ver, Yo creo que antes de ir a la siguiente. importantísimo, es decir, esta parte de nunca olvidar, para no repetir los errores en el futuro, y de dónde venimos, cómo surge este movimiento y qué era el pasado. O sea, los 40 años de neoliberalismo, los 40 años del PRIAN, de gobiernos corruptos que se repartieron el país y que provocaron que nuestro país se convirtiera en un país de mano de obra barata, de salarios por debajo de niveles de pobreza, repartiéndose los recursos naturales. O sea, ese es un constante, siempre tenerlo presente para no volver hacia atrás. Y yo creo que en efecto le toca a Morena estar en constante reflexión y recordando sobre el pasado y sobre lo que nos llevó a crear este movimiento. Hay varias cosas que nosotros hemos estado haciendo. Por ejemplo, mira, tenemos estos 100 postulados de un y una morenista. Esto lo estamos repartiendo a todos nuestros afiliados, justamente recordando cuál es la mística, cuáles son los principios que nos dan sustento, ¿no?, a Morena. Hoy mismo comenzábamos el programa recordando los 50 años de la desaparición forzada que sufrió Jesús Piedra Ibarra. Como tantos cientos, miles de mexicanos a manos de instituciones del Estado. Es parte de la memoria histórica. Vamos a la siguiente pregunta, si les parece. Sí, buenas tardes, presidenta. Ricardo Zavala. Una pregunta concreta en cuanto a la integración de los grupos y esta estrategia de fortalecer a Morena desde la base. Si tienen algún proyecto para atender gremios. Yo soy maestro e históricamente los maestros directa e indirectamente han militado y han construido movimientos de izquierda también. Entonces ha sido, me parece, un inicio, un torpe con el dirigente nacional del CENTE queriendo afiliar en masa como antes se hacía. Entonces reviró, bueno, no sé qué pasó al final con ese proyecto mal logrado, pero la pregunta concreta es esa: si tienen alguna idea o algún proyecto para atender al gremio magisterial, que mucho se le debe porque fuimos muy lastimados, perseguidos por el régimen de Peña Nieto, y creo que hay una deuda pendiente. Muchos militamos, simpatizamos con Morena, pero creo que falta una atención concreta. Gracias.
De acuerdo, los maestros y las maestras pues formaron parte fundamental del inicio de Morena y de nuestro movimiento. Estos maestros que no se dejaron en las peores épocas donde se trató de acabar con todos sus derechos laborales, la reforma educativa, ahí estuvieron los maestros resistiendo y formaron parte de la construcción de Morena. Hay varias cosas que se han logrado hacer en favor de los maestros desde el sexenio pasado con el presidente López Obrador. Bueno, nada más pongo el ejemplo, se basificaron casi a 1 millón de maestras y maestros que tenían este tipo de contratos precarios, por honorarios eventuales, durante años no tenían base, pues se basificó casi, llegó al 1 millón. Se revirtió la reforma. Se revirtió la reforma educativa, se hizo todo un planteamiento en materia de pensiones, por ejemplo, para este nuevo esquema de los que entraron después del 97 y del 2007, que sabíamos que iban a tener pensiones muy pequeñitas, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder dar un complemento y tener pensiones dignas. Entonces, ha habido mucho apoyo, creo yo, a la educación, pero sobre todo poniendo en el centro que lo más importante es el magisterio, y son las maestras y son los maestros. Y yo creo que por eso también hoy es un gremio que siente confianza con Morena y con el proyecto de la Cuarta Transformación, porque se vio beneficiado cuando el presidente gobernó y ahora, sin lugar a dudas, con la presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente los maestros, en general la educación, ¿no? Todo el tema de becas, de mantener a los estudiantes en las aulas. Entonces, creo que es un sector por eso que forma parte tan importante de Morena. Hay una tercera pregunta. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidenta. Mi nombre es Antonio Espinosa. A mí me gustaría saber si ya tienen contemplado en Morena alguna estrategia para evitar una fragmentación como se ha dado en algunos otros partidos. Pongámosle el nombre PRD, que en su momento tenía una fuerza muy importante y después de un movimiento empezaron sus huestes a manejarse en lo que les llamaban tribus. Aquí se ha visto que en Morena algunos de sus líderes ya han empezado a manejar algunas situaciones de jalar anticipadamente agua para su molino y próximamente, futureando, estamos hablando de que para un movimiento presidencial, alguna situación por el estilo, hay personajes como Ricardo Monreal, como Adán Augusto López, que ya han tenido enfrentamientos. Entonces, estos liderazgos que son los más fuertes, ¿cómo vamos a evitar de que sigan haciendo precampañas en los medios para evitar esa fractura dentro del partido? Yo creo que tocas un tema fundamental. Hoy Morena tiene el reto de mantener la unidad. Como decíamos, la oposición está moralmente derrotada. No hay posibilidades en la oposición, creo yo, en un futuro próximo de que encuentre confianza en la población. La gente sabe perfectamente qué significa el PRI, qué significa el PAN y saben perfectamente que es sinónimo de corrupción. Pero Morena, al ser, digamos, este partido que ha venido creciendo y cada vez con mayor responsabilidad, requiere siempre de tener ese foco, de decir, nosotros tenemos que proteger a Morena a partir de la unidad. Y en el entendido, como hablábamos hace un rato, de que puede haber diferencias. Si la unidad no es pensamiento único, de ninguna manera. ¿Puede haber diferencias? Sí, pero esas diferencias deben procesarse en los órganos internos de nuestro movimiento y no de manera pública, dándole pretextos a la oposición, se frotan las manos porque lo que quieren es un Morena dividido, un Morena debilitado. Apostaron mucho a que una vez que se fuera el presidente López Obrador, Morena no aguantaría.
pero se van a quedar con las ganas. Yo creo que hay todas las posibilidades de crear no un Morena para hoy, para el 27, sino un Morena para las próximas generaciones, teniendo mucho cuidado en que, sin lugar a dudas, tenemos que privilegiar la unidad y conocer, como nos planteaban también en la primera pregunta, pues cuáles son los vicios del pasado. Conocemos perfectamente qué le pasó al PRD y las tribus, y se fueron repartiendo los cargos, y lo que empezó a importar eran los cargos, y ya no realmente apostar por un cambio. Y eso es lo que nosotros en ningún momento debemos perder de vista. Nosotros tenemos que cuidar el legado de López Obrador, y nosotros tenemos siempre que estar apegados a los principios y a la mística de este movimiento. Cuando perdamos eso, entonces sí, se acabó Morena. ¿Qué pasó el día del Zócalo? Ya tenemos bien poquito tiempo, pero es bueno preguntarle, ¿qué pasó? ¿Se descuidaron? ¿Estaban con la foto? ¿Lo pasa la presidenta? Sí. ¿Se descuidaron, Luisa? Sí, la verdad que sí, fue un descuido. Ahí había como se movieron unas sillas, y entonces a nosotros nos movieron de atrás para adelante, y en lo que estábamos ahí, pues hubo y lo voltearon a la foto y la descuido, presidenta. Y un descuido involuntario, y sobre todo a mí me dolió porque la derecha, mira, o sea, sí. Les encanta, ¿no? Entonces... ¿Qué lección deja ese episodio? Porque es importante agarrar luego lecciones de esos episodios. No, claro, pues que no hay que darles pretextos a la derecha para alimentar su odio. Es que están, de verdad, o sea, todos los días, a cualquier circunstancia, mienten como respiran, manipulan, tienen campañas de bots y de manipulación en las redes sociales. Nada les funciona, eso es lo bueno, pero sin lugar a dudas lo intentan. Respóndame brevemente. Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, como coordinadores, ¿son de fiar? Sí, yo considero que son buenos coordinadores parlamentarios con mucha experiencia parlamentaria que han logrado sacar todas las reformas adelante. ¿No están saboteando? No lo creo. Yo creo que hay buena coordinación. ¿Y si ocurre? Bueno, pues si ocurre en un futuro, pues entonces tendría que haber consecuencias como con cualquier otro militante. Pero hoy en día han llevado a cabo en los grupos parlamentarios un proceso legislativo que no habíamos visto en la historia. Se cambió la Constitución por completo. Volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí en Los Periodistas en Canal 11. Fíjese que estaba esperando porque hay una persona aquí que pregunta insistentemente, quiere hacerle preguntas a Armando Ponce, pero no lanza su pregunta. Estaba yo esperando que le mandara su pregunta y no la manda. Pero de todas maneras, aquí en el chat hay muchas preguntas que seguramente se las vamos a terminar pasando, Luisa, porque ya se nos fue el tiempo y entramos a una siguiente etapa. Pero yo le preguntaría, para ir cerrando esta conversación que le agradecemos, ustedes tienen un gran reto para mantener un Congreso que le sirva a la presidenta de México. Así es. Necesitan una mayoría para aprobar reformas, necesitan un Congreso muy propio. Y siempre se estila que la elección intermedia, sea ya, pues sí, de la nueva presidenta o del nuevo presidente. Es decir, no es el que responde al periodo anterior, sino de manera natural el que responde. ¿Van a lograrlo en la intermedia? 1. Y 2, ¿cuál es la agenda para después de la elección intermedia federal? Yo creo que sin lugar a dudas vamos a lograrlo. Estamos haciendo varias cosas importantes. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con el hartazgo de la gente. Ustedes lo han comentado en su programa, lo de nepotismo, ¿no? Sí. Que ya era un cáncer que estaba penetrado. Sí. Qué cosa más impresionante. Sí, sí. Entonces la presidenta manda esta iniciativa para prohibir que en la boleta puedan suceder los cargos, ¿no? Un presidente municipal dejar a la esposa. Por ejemplo, en el caso de Durango, ahí tenemos el claro ejemplo de que sigue sucediendo. Entonces,
Si bien es cierto, se logró un consenso que esto aplicara hasta 2030, nosotros en Morena hemos tomado la decisión de aplicarlo ya. Por ejemplo, ahora que tenemos elecciones en Durango y en Veracruz, en ningún caso estamos llevando ningún familiar, ningún presidente municipal que diga yo dejo a mi hijo, yo propongo a mi esposa, yo propongo a mi hermano. No hay cabida ya en nuestro movimiento para el nepotismo. Eso es garantía, Luisa, de que no va a pasar. O sea, no va a pasar que de repente, ay, no, sí, nomás en esta ocasión Nomás va. en esta. Y fíjate qué importante, porque justo por lo que tú planteas, lo que queremos es hacer una propuesta al Consejo Nacional. Ahora que hablábamos de que en el Consejo se van a poner reglas, ahí también otro de los temas fundamentales va a ser el tema del nepotismo para poderlo regular ya en nuestras normas internas, que el propio Consejo pueda mandatar a la Comisión Nacional de Elecciones de que en ningún caso podrá haber nepotismo ni familiares dentro de la boleta para 2027. Entonces, ese va a ser pues digamos, un elemento fundamental. Yo creo que tenemos todas las posibilidades en el 27 de nuevamente mantener una mayoría que nos permita modificar la Constitución. Creo que hoy contamos con la confianza y el respaldo de la población. Creo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está despertando incluso de aquellos que no necesariamente votaron por ella, una aceptación, un respaldo. Y creo que hay confianza de que estas reformas, a diferencia del pasado, donde nomás se dedicaron a reformar la ley para hacer negocios, hoy son reformas que responden a necesidades concretas de la gente. Hay también en el chat de los periodistas en vivo preguntas sobre el tema de los alimentos chatarra en las escuelas y del acuerdo que hizo el secretario Mario Delgado con las chatarreras, con este organismo, con México. En tanto militante de Morena, el secretario, ¿puede ser reconvenido por esto? Bueno, mira, la Comisión de Honestidad y Justicia en realidad tiene atribuciones amplias para cualquier militante. No importa en qué responsabilidad y en qué cargo esté. O sea, puede ser un gobernador incluso o un secretario. Entonces, esto podría plantearse. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que se lograra que en las escuelas no hubiera comida chatarra. Es decir, realmente la idea de la presidenta es que este tema tan importante que no se había podido lograr. ¿Por qué? Porque las empresas se amparan, utilizan todos estos recursos legales pues para poder limitar y seguir vendiendo comida chatarra en las escuelas, cosa que hoy ya no está sucediendo y es pues por supuesto que en beneficio de la niñez, ¿no? Pero si podría haber cualquier diferencia, sí, puede plantearse en la Comisión de Honestidad y Justicia, como se ha venido haciendo. Hay casos importantes que están resolviendo. A usted le toca un periodo muy importante ser secretaria de Gobernación. Y es un periodo fundacional para lo que van a hacer los gobiernos de izquierda en México. O sea, no es menor que el periodo del presidente López Obrador, pues sí, puedes encontrarle muchas fallas, muchas cosas, lo que sea, pero es el fundacional. Ahí parte todo. En términos económicos se logra algo que no, pues que digamos que se aventaron 40 años de periodo neoliberal y no lograron hacerlo, que fue combatir la pobreza. De repente se da cuenta que las políticas públicas son suficientes para revertir la pobreza. Es decir, ¿sí? Es posible si tienes voluntad política. Así es. ¿Qué México ve, Luisa, usted a partir de lo que está pasando con el exterior y con lo que está pasando con México? ¿Qué México imagina Morena y qué México imagina usted? ¿Cuáles son las prioridades? Un México donde cada día podamos lograr mayor independencia. ¿Cómo? Fortaleciendo el mercado interno, cómo mejorando los salarios, cómo produciendo lo que consumimos, no solo en términos alimentarios, sino también industriales. Hay un plan
importantísimo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, de las industrias mexicanas, y yo creo que tenemos un potencial enorme. Tenemos ya un sureste que estuvo olvidado durante mucho tiempo, que hoy tiene todas las posibilidades de resurgir, donde está habiendo nuevas inversiones. Y yo lo que veo es eso, un México que cada vez dependa menos del extranjero, de lo que pueda estar sucediendo en el contexto internacional, incluso con nuestros vecinos del norte, y que pueda fortalecerse a partir de esa apuesta, que es lo que la presidenta ha venido planteando a través del Plan México, ¿cierto? Es correcto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Invirtiendo en estos programas de desarrollo y, como bien señalas tú, a partir de destinar buena parte de los recursos públicos a la gente, con los programas sociales, intensificándolos y manteniéndolos universales como hasta ahora, y a través de proyectos estratégicos. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad en nuestro país de seguir avanzando en términos de igualdad y de mercado interno, fortaleciendo nuestra moneda y convirtiéndonos, pues, en un país sumamente competitivo hacia afuera. Pues es un acontecimiento la próxima sesión del Consejo Nacional. Vamos a estar al pendiente, Luisa, alcalde, y pues hoy ha sido positivo seguramente para quienes nos ven, el escuchar a usted lo que responde pues a muchos asuntos que están en la agenda. Muchísimas gracias a los dos. Me da mucho gusto haber estado aquí en el programa y pues feliz de regresar más adelante, ya cuando haya sucedido el Consejo Nacional y todas estas nuevas reglas que esperemos sacaremos adelante. Muchas gracias, Luisa. Al contrario. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Morena, la esperanza de México.